El viento de noviembre arrastraba el olor a salitre por los cerros de Valparaíso cuando Matilde Cortés recibió la invitación que cambiaría para siempre la historia de su familia. Era una tarde gris de 1978 y el sobre color marfil llegó a sus manos con el sello postal manchado por la humedad del puerto. La caligrafía elegante en tinta dorada anunciaba las nupcias de su prima hermana, Celeste Madariaga, con un hombre del que nadie en la familia sabía nada, Augusto Vidal, un comerciante de antigüedades recién llegado de Santiago. Matilde observó la invitación sentada en el comedor de su casa en el Cerro Concepción, mientras afuera las gaviotas chillaban sobre los techos de zinc. Había algo extraño en aquel papel, una sensación incómoda que no podía explicar. Quizás era el hecho de que Celeste apenas había mencionado a ese hombre en sus últimas cartas, o tal vez la premura con que se había organizado todo. Apenas 3 semanas desde el compromiso hasta la boda. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal y dejes un comentario diciéndonos desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote historias como esta. Muchas gracias. ¿Vas a ir?, le preguntó su madre desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Claro que sí, mamá. Es Celeste, respondió Matilde, aunque algo en su estómago se retorcía con inquietud. La familia Madariaga había sido respetada en Valparaíso durante generaciones. Dueños de una casona colonial en el Cerro Alegre, mantenían vínculos con las familias más tradicionales del puerto. Pero desde que murió el padre de Celeste 2 años atrás, las cosas habían cambiado. La madre, doña Trinidad, se había vuelto más reservada, casi hermética, y Celeste parecía haber perdido aquella alegría que la caracterizaba. La casa misma parecía haber envejecido prematuramente, con sus paredes de colores desgastados por el tiempo y la brisa marina, y el jardín que antes era el orgullo de la familia, ahora lucía descuidado, con rosales secos y maleza creciendo entre las baldosas agrietadas. Matilde tomó el tranvía eléctrico al día siguiente para visitar a su prima. El recorrido serpenteaba por las empinadas calles, entre casas de colores desgastados por el tiempo y la brisa marina. Los cerros de Valparaíso siempre le habían parecido hermosos, con sus escaleras infinitas, sus miradores sobre el Pacífico, sus ascensores centenarios. Pero ese día, bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia, todo parecía opresivo, como si la ciudad misma estuviera tratando de advertirle de algo. Al llegar a la casona Madariaga, la puerta de madera tallada estaba entreabierta. Empujó suavemente y entró al vestíbulo penumbroso, donde los muebles de caoba parecían guardar secretos antiguos. El olor a humedad y encierro golpeó sus sentidos. Las cortinas de terciopelo estaban corridas, bloqueando la luz natural, y solo algunas velas proporcionaban una iluminación tenue y parpadeante. «Celeste», llamó, y su voz resonó en el pasillo de una manera extraña, como si la casa la tragara y la devolviera distorsionada. Su prima apareció desde el salón principal. Estaba más delgada de lo que Matilde recordaba, con ojeras profundas que no había tenido antes, y su piel tenía un tono casi cerúleo bajo la luz mortecina. Pero sonrió al verla, aunque esa sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Matilde, querida, qué alegría que hayas venido», dijo Celeste con una voz que sonaba distante, como si hablara desde muy lejos. Se abrazaron, pero Matilde sintió los huesos prominentes de Celeste bajo el vestido de algodón. Su prima, que siempre había sido robusta y saludable, ahora parecía una sombra de sí misma. «Cuéntame de él, de Augusto», dijo Matilde cuando se sentaron en el salón, donde el papel tapiz floral se desprendía en las esquinas
y el olor a humedad impregnaba el ambiente. Los retratos de los antepasados Madariaga las miraban desde las paredes con expresiones severas, como si juzgaran lo que estaba por venir. Celeste miró hacia la ventana que daba al mar gris. Es diferente, especial. Me comprende como nadie lo ha hecho, dijo, y sus dedos juguetearon nerviosamente con el anillo de compromiso, una pieza extraña de plata con una piedra negra opaca que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. ¿Y cómo se conocieron?, presionó Matilde, observando cada gesto de su prima. Hubo una pausa demasiado larga, como si Celeste tuviera que hacer un esfuerzo para recordar. En una subasta de antigüedades. Mamá estaba vendiendo algunas cosas de papá, ya sabes, para los gastos. La situación económica no ha sido fácil desde su muerte. Augusto compró el reloj de bolsillo de plata, ese que papá siempre llevaba, el que heredó de su abuelo. Cuando me lo devolvió días después, dijo que sentía que debía quedarse en la familia. Fue tan considerado. Matilde frunció el ceño. Algo en esa historia no encajaba. ¿Te devolvió algo que había comprado? Sin cobrarte, sin pedir nada a cambio. Bueno, al principio me pareció raro también, admitió Celeste. Pero luego empezamos a conversar y... no sé. Todo fluyó tan naturalmente. Es como si nos conociéramos de toda la vida, como si estuviéramos destinados a encontrarnos. Esas últimas palabras sonaron extrañamente ensayadas, como si Celeste las hubiera repetido muchas veces, convenciéndose a sí misma de su veracidad. Parte 2. En ese momento, doña Trinidad entró al salón llevando una bandeja con té. Matilde apenas pudo contener un grito de sorpresa. La mujer había envejecido drásticamente desde la última vez que la había visto, apenas 3 meses atrás. Su cabello, antes negro azabache y siempre impecablemente peinado, ahora mostraba mechones grises desiguales y estaba recogido de forma descuidada. Sus manos temblaban ligeramente al servir las tazas, derramando gotas de té sobre el mantel blanco. Pero lo más perturbador eran sus ojos, vacíos, sin brillo, como si miraran sin ver realmente. «Matilde, qué bueno verte, hija», dijo doña Trinidad con una sonrisa mecánica que no alcanzaba sus ojos. Su voz tenía un tono monótono, como si recitara líneas aprendidas. «Doña Trinidad, usted debe estar muy feliz con la boda de Celeste», dijo Matilde, estudiando la reacción de la mujer. Doña Trinidad se quedó inmóvil por un segundo, la tetera suspendida en el aire. Su rostro se contrajo en una expresión extraña, mezcla de miedo y resignación. «Sí, por supuesto. Augusto es un buen hombre. Un hombre muy persuasivo», dijo finalmente, y esa palabra resonó extraña en el silencio que siguió. Matilde notó cómo los dedos de doña Trinidad se aferraban a la tetera con fuerza, los nudillos blancos por la presión. Y entonces vio algo más. En su muñeca, apenas visible bajo el puño de su vestido, había marcas oscuras, como hematomas viejos o quemaduras en forma de dedos. Esa noche, de vuelta en su casa, Matilde no pudo dormir. La imagen de Celeste, frágil como una muñeca de porcelana, y la mirada ausente de doña Trinidad le revolvían el estómago. Se levantó antes del amanecer y comenzó a vestirse con determinación. Necesitaba saber quién era realmente Augusto Vidal. Decidió investigar por su cuenta, empezando por la tienda de antigüedades que supuestamente regentaba en el Plan de Valparaíso. El sol apenas comenzaba a asomar entre las colinas cuando Matilde bajó por las escaleras empinadas del cerro hacia el Plan. La ciudad despertaba lentamente. Pescadores preparando sus redes, vendedoras ambulantes montando sus puestos, el olor del pan recién horneado mezclándose con el salitre del mar. Pero Matilde apenas notaba la vida que bullía a su alrededor, concentrada en su misión.
El local estaba en una calle secundaria cerca del mercado puerto, entre una ferretería y una sastrería que lucía cerrada desde hacía tiempo, con las ventanas cubiertas de polvo y un cartel de "Se arrienda" descolorido. El letrero decía "Antigüedades Vidal", en letras doradas, desgastadas sobre un fondo negro. La puerta de madera oscura tenía grabados extraños, símbolos que Matilde no reconocía, pero que le provocaban una inexplicable sensación de malestar. Respiró profundo y empujó la puerta. Una campanilla oxidada anunció su entrada con un sonido chirriante que pareció resonar más tiempo del natural. El interior olía a madera vieja y algo más, algo dulzón y desagradable que no pudo identificar de inmediato. Era como flores marchitas mezcladas con incienso rancio y algo orgánico, algo que le recordaba vagamente al olor de los hospitales o los velatorios. Las estanterías estaban repletas de objetos dispuestos sin orden aparente, lámparas de aceite con pantallas de vidrio agrietado, retratos enmarcados de personas anónimas con expresiones severas y ojos que parecían seguirla, cajas de música con bailarinas descascaradas, crucifijos de diferentes tamaños y materiales, espejos empañados que reflejaban la habitación de forma distorsionada. Todo parecía salido de casas abandonadas, de vidas olvidadas, de familias extintas. ¿En qué puedo ayudarle? Surgió una voz desde el fondo del local, haciéndola sobresaltar. Un hombre alto emergió de las sombras y Matilde tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. Augusto Vidal era apuesto de una manera inquietante, con una belleza demasiado perfecta para ser completamente humana. Su traje oscuro estaba impecablemente planchado, sin una sola arruga a pesar de la humedad del puerto. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con brillantina, y sus ojos eran de un color indefinido, entre verde y gris, que parecían capturar la luz de forma antinatural y devolverla con un brillo frío. «Estoy buscando un regalo para mi prima Celeste. Usted debe ser Augusto», dijo Matilde, extendiendo la mano y forzando una sonrisa amable. Él la tomó con una mano que estaba fría, a pesar del calor sofocante del local. Su apretón fue firme pero extrañamente suave, como si sus dedos no tuvieran huesos. «Prima de Celeste, qué coincidencia maravillosa. Usted debe ser Matilde», dijo con una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos, demasiado perfectos, demasiado afilados. El corazón de Matilde dio un vuelco. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Celeste habla mucho de usted. Son muy unidas, según me cuenta. Primas hermanas, criadas casi como hermanas». «Ella la aprecia mucho», respondió Augusto, y había algo en la forma en que pronunciaba las palabras, como si saboreara cada sílaba. Parte 3. Matilde recorrió la tienda con la mirada, intentando parecer casual mientras buscaba cualquier cosa que le diera una pista sobre quién era realmente este hombre. Los objetos parecían multiplicarse en las sombras, apilándose en rincones donde no deberían caber. «Tiene objetos muy particulares aquí. Algunos se ven muy antiguos», comentó, deteniéndose frente a una vitrina que contenía joyas. «Cada pieza tiene su historia», dijo Augusto, siguiéndola mientras ella examinaba los estantes. Sus pasos no hacían ruido sobre el piso de madera que crujía bajo los pies de Matilde. Las cosas antiguas conservan la energía de sus antiguos dueños, ¿no cree? Son como vasos que se llenan con las emociones, los deseos, los miedos de quienes las poseyeron, y esa energía nunca se disipa completamente. Permanece, esperando. «¿De dónde vienen todos estos objetos?», preguntó Matilde, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor. «De familias que necesitan liquidar sus pertenencias. Tiempos difíciles, ya sabe. La economía no está bien.
La gente vende sus recuerdos para sobrevivir, para pagar deudas, para mantener sus casas. Es triste realmente, pero también es una oportunidad. Estos objetos merecen ser apreciados, no olvidados, en áticos polvorientos, explicó Augusto, tomando un reloj de bolsillo de uno de los estantes y acariciándolo con sus dedos largos. Matilde reconoció ese reloj. Era el reloj del padre de Celeste, el que supuestamente Augusto había devuelto. Ese reloj comenzó. «Ah, ¿lo reconoce? Es una pieza hermosa, ¿verdad? Plata maciza, mecanismo suizo, grabados artesanales. La familia Madariaga tiene un gusto exquisito». «Tenían», se corrigió con una sonrisa que no alcanzaba sus extraños ojos. «Pensé que lo había devuelto a Celeste. Este es otro ejemplar. Los conseguí ambos en la misma subasta. Qué curioso que haya dos idénticos, ¿no le parece? Aunque pensándolo bien, tal vez no sean tan idénticos después de todo». Abrió el reloj y Matilde vio que por dentro estaba completamente oxidado, como si hubiera pasado décadas sumergido en agua salada. No había forma de que ese reloj funcionara. Se detuvo frente a una vitrina donde descansaba una serie de anillos de diferentes estilos y épocas. Uno de ellos le llamó la atención. Un aro de plata con una piedra negra opaca, grabado con símbolos extraños que parecían moverse en la superficie del metal cuando los miraba directamente. Era casi idéntico al anillo de compromiso que llevaba Celeste. «Ese es especial», dijo Augusto detrás de ella, tan cerca que Matilde pudo sentir su aliento helado en su cuello, haciéndola dar un respingo. «Viene de una familia muy antigua de la zona. Dicen que tiene propiedades protectoras, propiedades muy específicas». «¿Protectoras contra qué?», preguntó Matilde girándose para enfrentarlo. La sonrisa de Augusto se ensanchó, revelando esas encías demasiado pálidas. «Contra los deseos indeseados, contra influencias externas, contra quienes pretenden entrometerse en asuntos que no les conciernen. Contra primas demasiado curiosas que hacen preguntas incómodas», agregó, y su tono, aunque superficialmente amable, tenía un filo cortante de amenaza. El mensaje implícito era claro como el cristal. Matilde sintió que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. «Creo que volveré otro día», dijo, dirigiéndose hacia la salida con pasos que intentaban no parecer apresurados. «Nos veremos en la boda entonces», respondió Augusto, y su voz sonó como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. «Será un evento memorable, una ceremonia para no olvidar jamás, para recordar durante generaciones». Cuando Matilde salió a la calle, el sol porteño la golpeó con fuerza, pero no logró calentar el frío que se había instalado en sus huesos. Sabía, con una certeza que venía de algún lugar profundo y primitivo de su ser, que tenía que detener esa boda. Pero necesitaba más que intuición, necesitaba pruebas, información concreta, algo que pudiera mostrarle a Celeste para hacerla entrar en razón. Durante los días siguientes, Matilde se dedicó a investigar con una determinación casi obsesiva. Visitó el registro civil, donde empleados aburridos le confirmaron que no existía ningún registro de nacimiento para Augusto Vidal en toda la región de Valparaíso, ni tampoco en Santiago. Preguntó en las parroquias del puerto, donde sacerdotes ancianos sacudían la cabeza al escuchar ese nombre. Habló con comerciantes del mercado, con vendedoras de flores, con dueños de tiendas vecinas. Nadie conocía a Augusto Vidal antes de su aparición 6 meses atrás. Era como si hubiera surgido de la nada, sin pasado, sin referencias, sin historia verificable. Los pocos que lo recordaban de la subasta, donde conoció a Celeste, coincidían en algo perturbador. Había llegado específicamente buscando objetos de la familia Madariaga. No había mostrado interés en ninguna otra pieza.
solo en aquellas que pertenecían a esa familia en particular. Parte 4. Una anciana que vendía velas en el mercado Cardonal, una mujer de ojos brillantes y manos nudosas, que todos llamaban simplemente la Chela, le contó algo que heló su sangre cuando Matilde mencionó el nombre de Augusto Vidal. Ese hombre vino aquí hace como 7 meses, preguntando por la casona del Cerro Alegre, la de los Madariaga, susurró la Chela, mirando nerviosamente a su alrededor, como si temiera ser escuchada. Quería saber si quedaba alguien de la familia. Le dije que sí, que doña Trinidad vivía allí con su hija soltera. Se fue sonriendo, como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Y sus ojos... Ay, mijita, sus ojos no eran normales. Brillaban en la sombra como los de un gato, pero no era reflejo de luz. Era otra cosa, algo malo. Matilde sintió que las piezas comenzaban a encajar en un patrón aterrador. Corrió a buscar a su tío Bernardo, el hermano menor de su padre, un hombre ya mayor que trabajaba como escribano en los juzgados del puerto y que, por su profesión, conocía todos los chismes, secretos y archivos de Valparaíso. Lo encontró en su oficina, atestada de expedientes amarillentos que se apilaban hasta el techo, creando un laberinto de papel y polvo. Tío, necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre la familia Madariaga. Todo, incluso lo que nadie quiere recordar. Especialmente lo que nadie quiere recordar, dijo Matilde sin preámbulos, cerrando la puerta tras ella. Bernardo se quitó los lentes y suspiró profundamente, frotándose el puente de la nariz. ¿Por qué revolver el pasado, sobrina? Algunas historias es mejor dejarlas enterradas, porque Celeste está en peligro. Lo sé, lo siento en mis huesos, tío. Ese hombre, Augusto Vidal, no es quien dice ser, y creo que tú sabes algo que puede ayudarme a entender qué es realmente. El anciano se levantó lentamente, cerró la puerta de su oficina con llave, bajó las persianas y encendió una lámpara de escritorio que proyectó sombras danzantes en las paredes cubiertas de estanterías. Cuando habló, su voz era apenas un murmullo, como si las mismas paredes pudieran estar escuchando. Los Madariaga tienen una historia oscura que la familia ha intentado borrar durante generaciones. Hace más de 100 años, en 1873 específicamente, hubo una boda en esa casona. La hija mayor de la familia, Emilia Madariaga, una muchacha hermosa de apenas 20 años, se casó con un hombre llamado Vicente Ortúzar, un comerciante que había llegado al puerto meses antes. Nadie sabía mucho de él, pero era apuesto, educado, y parecía tener recursos. Convenció a la familia de que era un buen partido. Matilde se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasó? Algo salió terriblemente mal durante la ceremonia. Nadie sabe exactamente qué pasó, porque los pocos invitados que sobrevivieron a esa noche nunca quisieron hablar del tema. Algunos terminaron en el manicomio, otros se mudaron lejos de Valparaíso y nunca volvieron. Lo que sí se sabe, por los registros policiales y los archivos del hospital, es que la novia murió esa misma noche y el novio desapareció sin dejar rastro. Encontraron a Emilia en su habitación nupcial al amanecer, blanca como el mármol, fría como el hielo, sin una gota de sangre en el cuerpo. Pero no había heridas visibles, ninguna marca que explicara esa pérdida de sangre. Los médicos no pudieron explicarlo. Hablaron de una condición desconocida, de un colapso súbito, pero ninguno podía explicar por qué su cuerpo estaba completamente exangüe. Matilde sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. ¿Y qué pasó después? ¿Con la familia? La familia selló esa habitación nupcial con tablas y cadenas. Juró no volver a celebrar bodas en la casona. Durante generaciones lo cumplieron religiosamente.
Las hijas de la familia se casaban en iglesias, en otras casas, en jardines, pero nunca, jamás, en la casona Madariaga. Pero doña Trinidad... Bernardo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ha sido presionada. La casa está hipotecada. Tienen deudas acumuladas desde la muerte de su esposo. Y ahora aparece este Augusto ofreciendo salvación económica, ofreciendo casarse con Celeste precisamente allí, en la casona familiar, rompiendo el juramento centenario. Hay más, ¿verdad, tío? Puedo verlo en tu cara. Su tío asintió lentamente y se levantó para buscar entre sus archivos. Sacó una carpeta polvorienta atada con un cordel desgastado. Hay registros de otras desapariciones a lo largo de los años, no solo en Valparaíso, sino en todo Chile. Siempre el mismo patrón: mujeres jóvenes, de familias tradicionales, de apellidos antiguos, que desaparecen después de comprometerse con hombres que nadie conocía, siempre antes de la boda o durante la ceremonia. Las investigaciones nunca llegaban a nada, porque los prometidos también desaparecían, como si nunca hubieran existido, sin cuerpos, sin evidencia, sin testigos confiables. Solo rumores y familias destrozadas. Abrió la carpeta y mostró fotografías borrosas de periódicos viejos. Rosa Echeverría, 1891, Concepción. Sofía Aldunate, 1909, Santiago. Carmen Lillo, 1927, La Serena. Beatriz Sotomayor, 1945, Viña del Mar. Isabel Guzmán, 1961, Antofagasta. Todas mujeres jóvenes, todas hermosas, todas desaparecidas en circunstancias misteriosas relacionadas con bodas. Parte 5. Matilde salió de la oficina de su tío con las piernas temblorosas y la carpeta apretada contra su pecho. Tenía 4 días hasta la boda. Necesitaba pruebas concretas, algo más que recortes de periódicos amarillentos y rumores centenarios. Necesitaba algo que pudiera mostrarle a Celeste para hacerla entrar en razón, para romper el hechizo bajo el que claramente estaba. Esa noche, cuando la oscuridad envolvió el puerto y las farolas comenzaron a parpadear débilmente, Matilde regresó a la tienda de antigüedades. La calle estaba desierta, con solo el sonido distante del mar golpeando los muelles y el ocasional ladrido de perros callejeros. Llevaba herramientas que había tomado de la caja de su difunto abuelo: una ganzúa, una linterna pequeña y un cuchillo por si acaso. Forzó la cerradura trasera con manos temblorosas, agradeciéndole en silencio a su difunto abuelo por haberle enseñado ese truco en su infancia, cuando le parecía solo un juego divertido. La puerta cedió con un chasquido que sonó atronador en el silencio de la noche. El interior de la tienda estaba aún más siniestro en la oscuridad. Los objetos proyectaban sombras grotescas que parecían moverse con vida propia cuando la luz de su linterna los iluminaba. Matilde comenzó a buscar sistemáticamente, revisando cajones, abriendo cajas, moviendo muebles. Sus manos temblaban, pero continuó, impulsada por la desesperación y el amor por su prima. En el sótano, tras una cortina raída que olía a moho y algo peor, encontró lo que había estado buscando sin saber exactamente qué era: un baúl de madera tallada con el escudo de armas de la familia Madariaga grabado en la tapa. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas que apenas podía controlar, lo abrió. El olor que emanó del interior era nauseabundo, como carne podrida mezclada con flores marchitas. Dentro había fotografías antiguas, daguerrotipos de mujeres jóvenes vestidas de novia, todas con la misma expresión de terror congelado en sus rostros inmóviles. En la parte posterior de cada imagen había nombres, fechas y lugares. Emilia Madariaga, 1873, Valparaíso. Rosa Echeverría, 1891, Concepción. Sofía Aldunate, 1909, Santiago. Carmen Lillo, 1927, La Serena. Beatriz Sotomayor, 1945, Viña del Mar.
Isabel Guzmán, 1961, Antofagasta. Y al fondo del baúl, cuidadosamente doblado, había un vestido de novia de encaje amarillento, manchado con algo que parecía sangre seca, formando patrones extraños, casi como símbolos. Junto al vestido descansaba un libro encuadernado en cuero negro, con herrajes de plata oxidada y símbolos grabados que dolían a la vista si los mirabas directamente. Matilde lo tomó con manos que ya no podían dejar de temblar. Las páginas estaban escritas en un idioma que no reconocía al principio, pero al continuar hojeando encontró secciones en latín antiguo, otras en español arcaico, y algunas en lo que parecía ser mapudungún, la lengua de los pueblos originarios. Había dibujos detallados, círculos concéntricos, símbolos geométricos imposibles, pentagramas invertidos, y siempre la misma figura central repetida una y otra vez. Un hombre de pie sobre una mujer postrada, con líneas que salían del cuerpo de ella hacia él, líneas que parecían representar sangre, vida, energía siendo drenada. Un ruido arriba la sobresaltó. Pasos. Augusto había regresado. Matilde apagó la linterna y se quedó completamente inmóvil en la oscuridad del sótano, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la delataría. Los pasos se acercaban, lentos, deliberados, como si quien caminaba supiera exactamente dónde estaba ella, pero disfrutara del juego del gato y el ratón. «Matilde, sé que estás ahí», dijo la voz de Augusto tranquila, casi divertida, con un tono de diversión cruel. «Huelo tu miedo. Es embriagador, realmente, tan dulce, tan puro, ¿sabes? El miedo hace que la sangre sepa mejor. Agrega un sabor especial, una intensidad que la sangre común no tiene». No había escapatoria aparente. Matilde se preparó para lo peor, apretando el libro contra su pecho como si pudiera protegerla, su otra mano buscando el cuchillo que había traído. Pero entonces escuchó otra voz desde arriba, la voz de Celeste, sorprendentemente clara, en medio de la niebla mental que parecía envolverla últimamente. «Augusto, ¿estás aquí? Necesito hablar contigo. Es importante». Los pasos se detuvieron abruptamente. Augusto maldijo en voz baja, en un idioma que Matilde no reconoció, palabras ásperas y guturales que sonaban como si no debieran ser pronunciadas por una garganta humana, y subió las escaleras del sótano. Matilde aprovechó el momento. Había una ventana pequeña en el sótano, casi al nivel del techo, apenas lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. Se subió a unas cajas que crujieron peligrosamente bajo su peso. Forzó la reja oxidada que protegía la ventana, sintiendo cómo el metal le raspaba las manos hasta hacerlas sangrar, y se escurrió hacia afuera, raspándose los brazos y las costillas contra el marco de metal. Cayó en el callejón trasero sobre basura y escombros, el libro aún apretado contra su pecho, y corrió sin mirar atrás, sus pies golpeando el pavimento mientras detrás de ella escuchaba un grito de furia que no sonaba humano. Parte 6. Llegó a su casa con el corazón desbocado, las manos sangrando y los brazos raspados. Su madre gritó al verla, pero Matilde no tenía tiempo para explicaciones. Se encerró en su habitación y comenzó a leer el libro a la luz de la lámpara de aceite que mantenía en su mesita de noche. Tardó horas, ayudándose con un diccionario de latín que conservaba de sus años de escuela y las notas que su abuelo, estudioso de lenguas indígenas, había dejado en los márgenes de viejos libros. Finalmente entendió la horrible verdad. Augusto Vidal no era un hombre. Era algo antiguo, algo que los textos llamaban sanguidevorator, un devorador de sangre y vida.
necesitaba renovarse cada cierto número de décadas mediante un ritual específico. Un matrimonio con una mujer de sangre pura, de familia tradicional, celebrado en el lugar donde había realizado su primer pacto. Cada vez que el ritual se completaba, él absorbía la fuerza vital de la novia y podía continuar existiendo durante décadas más, apareciendo bajo diferentes nombres, diferentes identidades, pero siempre con el mismo propósito. Y la casona Madariaga era su lugar de poder original. Allí había hecho su primer pacto en 1873, con la pobre Emilia. Ahora, más de 100 años después, había vuelto para renovarlo, y Celeste era su víctima elegida. El libro también contenía, escrito en los márgenes con una caligrafía femenina temblorosa, la forma de detenerlo, interrumpir el ritual antes del momento preciso, cuando intercambiaran los anillos y sellaran el pacto con sangre durante el beso nupcial. Pero tenía que ser alguien de la misma sangre de la novia quien lo hiciera. Alguien dispuesto a tomar su lugar en el ritual y pronunciar las palabras de destierro que romperían el pacto. Matilde no durmió esa noche. Al amanecer fue directamente a la casona Madariaga, decidida a confrontar a su prima una última vez. Encontró a Celeste en el jardín descuidado, ensayando su entrada nupcial, más pálida que nunca, casi transparente bajo la luz grisácea del amanecer. «Celeste, tienes que cancelar la boda», dijo Matilde sin preámbulos, mostrándole el libro y las fotografías. «Míralas, todas estas mujeres. Augusto las mató, y tú serás la siguiente si te casas con él». Su prima las miró con ojos vidriosos, como si estuviera bajo agua. «No puedo, ya es demasiado tarde. Él me necesita, y yo le debo todo. Salvó a mamá de la bancarrota, nos dio una nueva oportunidad. Es mi destino, Matilde. Lo siento en mi sangre. Tu destino es morir. ¿No lo entiendes? Míralas, mira a todas estas mujeres. ¿Quieres ser una más en su colección de cadáveres?» Pero Celeste sacudió la cabeza mecánicamente. «No entiendes. El amor requiere sacrificio. Augusto me lo ha explicado todo. Seré inmortal a su lado. Viviremos juntos eternamente, me lo prometió». Matilde la tomó de los hombros, sintiendo los huesos frágiles bajo sus manos. «Te está mintiendo. Solo él sobrevive, Celeste. Tú morirás. Tu cuerpo quedará exangüe. Por favor, créeme». Por un momento, algo pareció despertar en los ojos de su prima. Una chispa de lucidez, de reconocimiento, de miedo genuino. Pero entonces apareció doña Trinidad, con esa sonrisa ausente. «Celeste, querida, es hora de probarte el vestido una última vez. Matilde, quizás deberías irte. Tenemos mucho que hacer». Matilde comprendió con horror que doña Trinidad también estaba completamente bajo su influencia, probablemente más profundamente que Celeste. No había forma de razonar con ellas. Tendría que detener el ritual ella misma. El día de la boda llegó envuelto en una niebla espesa que subía desde el mar como dedos fantasmales. La casona estaba decorada con flores blancas que olían demasiado dulces, casi nauseabundas. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer, todos con expresiones incómodas. Matilde llegó vestida elegantemente, el libro escondido en su bolso. Había memorizado las palabras de destierro. Su plan era simple y probablemente suicida: interrumpir el ritual en el momento exacto. La ceremonia comenzó a las 7 de la tarde. El altar había sido preparado en el salón principal, donde Emilia había muerto. Las velas proyectaban sombras danzantes. Celeste entró del brazo de su madre, vestida con aquel vestido manchado de sangre que Matilde había visto en el baúl, ahora limpio, pero emanando una energía oscura palpable. Augusto esperaba junto al altar, sonriendo.
El sacerdote, que Matilde estaba segura era otro títere, comenzó la ceremonia. Los invitados permanecían inmóviles, paralizados por la magia oscura que llenaba el salón. Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deban unirse, que hable ahora, pronunció el sacerdote. Matilde se puso de pie. Yo tengo una razón. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Augusto la miró con furia apenas contenida. Matilde caminó hacia el altar sacando el libro. Este hombre es un asesino. Tiene más de 100 años. Ha matado a docenas de mujeres. Estás loca, dijo Augusto, pero su fachada comenzó a agrietarse. ¿Así? Matilde arrojó las fotografías. Explica esto entonces. Todas estas mujeres muertas, todas después de casarse contigo. Un murmullo recorrió a los invitados. La niebla mental comenzó a disiparse. Augusto sonrió, y esta vez fue terrible, mostrando dientes afilados que no eran humanos. Eres perceptiva, pero llegas tarde. El ritual ya comenzó. Ya no puedes detenerlo. Pero puedo tomar su lugar, dijo Matilde con voz firme. Soy de la misma sangre. El ritual acepta sustituciones. Por primera vez, Augusto pareció genuinamente desconcertado. ¿Y por qué harías eso? Porque la amo y porque sé cómo destruirte. Augusto se lanzó hacia ella con velocidad sobrenatural, pero Matilde ya estaba pronunciando las palabras antiguas que quemaban su garganta. El libro brilló con una luz oscura que pulsaba. Las velas se apagaron. En la oscuridad, Matilde sintió las manos de Augusto en su cuello, frías, apretando, pero siguió recitando. Entonces Celeste gritó. Se arrancó el velo y se lanzó sobre Augusto, separándolo de Matilde. ¡No la toques! El contacto de Celeste con Augusto mientras Matilde pronunciaba las palabras de destierro creó un cortocircuito en la magia oscura. Augusto aulló con un sonido inhumano. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, literalmente a deshacerse como ceniza. La piel se agrietó revelando oscuridad, vacío. Sus ojos mostraron su verdadera naturaleza, pozos sin fondo de hambre. No, pasé demasiado tiempo, necesito. Pero ya era tarde. Las palabras de Matilde habían roto el pacto. Augusto se desvaneció en un remolino de humo negro que fue absorbido por el libro. Luego el libro se incendió con llamas verdes hasta que solo quedaron cenizas. La luz volvió. Las puertas se abrieron. Los invitados parpadearon confundidos. Celeste estaba de rodillas junto a Matilde, llorando. Lo siento tanto. No podía pensar. Él me controlaba. Matilde la abrazó. Ya pasó, ya terminó. Encontraron la habitación sellada y le dieron a Emilia un entierro apropiado. La tienda de antigüedades desapareció durante la noche. Vendieron la casona. Celeste y Matilde nunca se casaron. Se mudaron juntas a un departamento soleado cerca del mar. Durante años, cada vez que pasaban frente a una tienda de antigüedades, seguían caminando sin mirar. La historia se convirtió en leyenda. La boda maldita de 1978. Y durante décadas, ninguna familia tradicional de Valparaíso celebró bodas en casonas antiguas. Matilde conservó una fotografía que encontró entre las cenizas, un daguerrotipo de un hombre que era y no era Augusto. Al dorso, siempre vuelvo. Lo guardó en una caja de seguridad con instrucciones selladas de qué hacer si alguna vez aparecía otro comerciante de antigüedades preguntando por familias tradicionales. 30 años después, en su lecho de muerte, Matilde llamó a su sobrina Teresa y le entregó una llave. En el Banco de Chile, caja 217. Dentro hay algo que necesitas saber. Si alguna vez aparece un hombre extraño ofreciendo ayuda cuando más la necesites, recuerda esta historia y actúa. Teresa tomó la llave, sintiendo su peso. ¿Qué hay en la caja, tía? Matilde sonrió, exhausta pero en paz. La verdad, y las palabras para combatirla si vuelve.
porque siempre vuelve, Teresa, siempre vuelve. Murió esa noche con Celeste y Teresa a su lado. Sus últimas palabras fueron: vigila el puerto, vigila las tiendas, vigila las bodas. Y hasta hoy, en Valparaíso, hay familias que saben, que recuerdan, que vigilan, porque la boda maldita de 1978 no fue el final, fue solo el final de un capítulo, y en los puertos antiguos las historias nunca terminan, solo esperan la marea adecuada para volver.